Muy buenas tardes, amados hermanos. La verdad me da mucho gusto poder estar nuevamente con ustedes, con este pueblo de Dios, reunidos para adorar, para bendecir su santo nombre. Y aunque ya se ha dado la bienvenida como pastor de la iglesia, me siento muy contento de que entre nosotros esté don Julio Madera y su esposa, doña Sonia Sosa. La familia Gómez Bojorques, también nos da mucho gusto que nos acompañen. A nuestro hermano Andrés Fuentes y su esposa doña Lupita. A Karina Iguán, me da mucho gusto verte, Karina, con nosotros. A Humberto y Angelina, nos sentimos contentos de que estén con nosotros participando de este culto a nuestro Dios. Y esperamos, les seguimos invitando para que estén con nosotros. Y al igual le doy la bienvenida a todas las familias que hoy nos acompañan. Muy bien, en este hermoso día en el que iniciamos a estudiar el tiempo de la reforma del siglo XVI, hoy en la mañana dimos inicio a esta serie de mensajes. Nos va a llevar 5 domingos a partir de hoy. Estaremos hablando como tema principal las 5 solas de la reforma. El movimiento de reforma del siglo XVI, hermanos, encabezados por Martín Lutero y Juan Calvino, podemos resumirlo en una sola frase. El movimiento de reforma fue un volver a la escritura. Fue por medio de la palabra de Dios y la iluminación del Espíritu Santo quien usó la vida de estos hombres y de muchos más, como dije en la mañana, para hacer volver a la gente, al pueblo de Dios, a la escritura, a las enseñanzas bíblicas. En este día hemos estado hablando en la mañana y hoy hablaremos sobre la primera sola de la reforma, que es solo Cristo. Y en la mañana vimos los fundamentos del señorío de Cristo. ¿Por qué la iglesia evangélica protestante confiesa a Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores? Vimos 4 fundamentos que nos hablan acerca del señorío de Cristo. En esta noche quiero dar otro enfoque a la obra y persona de Jesucristo y vamos a hablar acerca de Cristo y nuestra salvación. No me voy a salir del mismo tema que estamos viendo hoy, que es solo Cristo. Vamos a ver que solamente Cristo pudo proveernos la salvación. Solamente Cristo puede ser el único Salvador en esta vida. Y vamos a desarrollar entonces este mensaje, Cristo y nuestra salvación. Vamos a sacar 5 enseñanzas. Hay muchas más, hermanos, créanme, pero vamos a resumir la obra redentora de Cristo en 5 enseñanzas. La primera es que Jesucristo es el Salvador prometido. La segunda, Jesucristo es el Dios encarnado. La tercera, Jesucristo es el único mediador. La cuarta, Jesucristo es el único Salvador. Y llegaremos a la conclusión. Son 4 enseñanzas, hermanos. Vamos a arrancar entonces con la primera. Y al igual que en los tiempos de la Reforma, cuando la obra redentora de Cristo había sido desplazada, hermanos, en el tiempo de la Reforma del siglo XVI, y de acuerdo a lo que la Iglesia Católico Romana enseñaba, era que el hombre podía alcanzar su salvación por sí mismo, a través de las obras, a través de pagar bulas papales. Tú pagabas cierta cantidad y entonces podías asegurar tu salvación en la eternidad, o podías tú ayudar a algún familiar, a algún ser querido a salir del purgatorio,
para que entrara a la presencia de Dios. Los reformadores del siglo XVI levantaron su voz y protestaron contra esta falsa enseñanza y dijeron: solo en Cristo hay salvación. Solo Jesucristo es el único camino. Él es la verdad y Él es la vida y el único camino para llegar al Señor. Fuera de Él no hay salvación. Fuera de Cristo no hay forma de llegar a Dios. Así que de acuerdo al ambiente que se vivía en el siglo XVI, hoy no estamos muy diferentes, hermanos. Hoy en día está en boga el tema de la inclusión. En todos los aspectos de la vida quieren que la sociedad sea una sociedad incluyente. Y hablando del aspecto religioso, hermanos, vivimos y prevalece en nuestro tiempo un relativismo, en el cual el relativismo dice: bueno, si tú crees a tu Dios o concibes a tu Dios de cualquier modo, es respetable tu opinión, tu postura, tu creencia. Por lo tanto, yo debo respetar tu creencia, aunque estés en el error. Hermanos, hoy mismo mucha gente cree que es lo mismo pensar o creer en Buda, creer en Alá, creer en Jesucristo, y dicen: bueno, pues son diferentes caminos, pero todos nos llevan a Dios. Qué gran mentira, hermanos. Y es una mentira que Satanás ha estado gestando en este mundo, en estos tiempos, bajo esa bandera de la inclusión. Vamos a ver que la Biblia es tajante, la Biblia que es la palabra de Dios, y precisamente celebrando un año más de la Reforma, que es, dije hace un momento, podemos resumir ese movimiento como un volver a la escritura, volver a la verdad. Vamos a ver que opuestamente al relativismo hay una verdad absoluta dada por Dios. Esa verdad es trascendental. Esa verdad no puede canjearse, no puede diluirse. Esa verdad es atemporal, es verdad en cualquier tiempo, en cualquier sociedad. Y hablando de solo Cristo, hermanos, vamos a ver entonces que Cristo es único en su persona, es único en su obra redentora, por cuanto Cristo es el único ser prometido. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 15. Tenga a la mano su Biblia y vamos a leer juntos las citas que demos para corroborar en ello los pasajes que citaremos. Génesis 3, versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este pasaje, hermanos, de la Escritura es conocido como el protoevangelio. Es decir, la primera vez que fue anunciado el evangelio, y el predicador fue el mismo Dios Padre al principio de la creación. Dios creó las obras de creación perfectas, y después de haber creado todo, puso al hombre en el huerto del Edén, para que a partir de ese punto geográfico de la creación, el hombre empezara a desarrollar la creación de Dios. Dios le dio la autoridad, lo que conocemos como el mandato cultural, de gobernar y desarrollar toda la creación de Dios. Sin embargo, a causa de la entrada del pecado en la creación, hermanos, la relación del hombre con Dios se vio afectada.
hubo una separación entre Dios y los hombres, una separación que continúa hasta el día de hoy. Esa separación consiste en una muerte espiritual. El hombre sin Dios, toda aquella persona que no ha reconocido a Jesucristo como este Salvador prometido, hermanos, está muerto en sus delitos y en sus pecados. Está apartado de Dios, y el hombre por sí solo no puede hacer nada para llegar a Dios. No puede hacer absolutamente nada para pagar su deuda con Dios. Es más, la Escritura nos enseña que la ley dada por Dios en el Antiguo Testamento es la que nos acusa, es la que nos muestra nuestro pecado, nuestra maldad, y en particular la Escritura declara que nadie, ningún hombre ha sido capaz ni es capaz de cumplir con todas las demandas de esta ley. Y por cuanto nadie puede cumplir con estas ordenanzas al pie de la letra, todo hombre, toda la raza humana queda bajo condenación y juicio del Dios. Sin embargo, hoy estamos explicando, amados hermanos, que Jesucristo es el Salvador prometido. Y en esta profecía de Génesis 3:15, cuando Dios le dice a la mujer que de su descendencia Dios iba a levantar a un Salvador, y a pesar de que la serpiente antigua, Satanás, mordería el talón de la mujer, sin embargo, este descendiente, el Salvador, llegado el tiempo, daría el golpe mortal en la cabeza de la serpiente a Satanás. Esta profecía, esta predicación del la primera vez que fue predicado el evangelio, hermanos, estaba hablando de este Salvador prometido que es Jesucristo, nuestro Rey y nuestro Señor. Damos un salto en la historia y vamos a Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta profecía del profeta Isaías se hizo aproximadamente 800 años antes del nacimiento de Jesucristo. Y el profeta en este versículo vemos que habla de parte del Señor. Que esta profecía que vimos en Génesis capítulo 3:15, a principio de la creación, ahora estaba más cerca de cumplirse. Y dice que una virgen, una joven virgen, iba a concebir y daría a luz un hijo al Salvador del mundo. Y su nombre sería Emmanuel, que quiere decir este nombre, Dios con nosotros. Este Salvador prometido, hermanos, un día vendría a esta tierra a dar su vida en la cruz para rescatarnos. Así que pensando en esto, en Emmanuel, que es Dios con nosotros, vamos a la segunda enseñanza. Solo Cristo es el Dios encarnado, y esto lo hace diferente y único a todo líder religioso, a todo, entre comillas, falso Dios que se ha levantado a lo largo de la historia. Hemos visto en el primer punto que Jesucristo es el Salvador prometido. Ahora veremos que Jesucristo es el Dios encarnado. Y para esto vamos al pasaje de Filipenses capítulo 2 que hemos leído. Y veremos únicamente los versículos 6 y 7. Filipenses 2, 6 y 7. Y dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante
a los hombres, el cual hace referencia a Cristo, siendo en forma de Dios. La palabra forma aquí que se usa en el Nuevo Testamento, en el griego es morfos, pero esta palabra morfos no hace alusión a una simple forma de Dios, sino hace referencia a su esencia, a su sustancia. Así que encontramos entonces que solo Cristo puede ser el Salvador del hombre, del creyente, porque es el mismo Dios encarnado. En la mañana cité Hebreos capítulo 1 en sus primeros versículos cuando dice que Jesucristo es la misma imagen de Dios, el resplandor de su gloria, quien es de su misma sustancia. Es decir, todos los atributos del Padre, del Espíritu Santo, están en la persona de Jesucristo. Él es la segunda persona de la Trinidad. Bueno, este bendito Salvador, hermanos, tuvo a bien despojarse de ese grado sublime que él tenía desde la eternidad, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo. Jesucristo voluntariamente, hermanos, se ofreció a sí mismo para rescatarnos, para poder ser el puente y reconciliar al hombre con Dios. Como expliqué hace un momento, la entrada del pecado al principio de la creación en el huerto del Edén abrió una separación, un abismo entre Dios y los hombres. Dije que ningún hombre es capaz de cumplir con las demandas de la ley y por lo tanto estamos bajo condenación, bajo la ira de Dios y la muerte eterna. Sin embargo, Dios, el Padre, proveyó el medio para poder reconciliarnos con Él y precisamente solamente Dios podía hacer esa obra de redención y por eso Cristo voluntariamente se ofreció a sí mismo. Dice el versículo 7 que no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Este pasaje en teología lo conocemos como el estado de humillación de Jesucristo. Pues siendo él Dios, ese Dios eterno, todopoderoso, ese Dios omnisciente, dejó su gloria y dejó la forma de Dios y se humilló tomando forma de hombre para morir en la cruz por ti y por mí. Así que, hermanos, encontramos en estas dos primeras enseñanzas que solo Jesucristo pudo lograr nuestra salvación, en primer lugar, porque Él fue un Salvador prometido. Porque cuando llegó el tiempo de Dios, Él envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, de acuerdo a Gálatas 4:4, para redimirnos de la maldición de la ley y proveernos vida eterna. En tercer lugar, una tercera enseñanza, amados hermanos, es que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador que pueda llevarnos, que pueda interceder por nosotros. Lamentablemente, así como en el siglo XVI, como en nuestros días también, hermanos, hay muchos caminos que llevan al hombre a Dios, o bueno, así lo quiere pensar el hombre. Y dicen, bueno, si tú crees en Buda, tú crees en Alá, tú crees en cualquier Dios o deidad, es lo mismo. Al final llegaremos, todos esos caminos nos llevarán a Dios.
Hermanos, la escritura dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Esto lo encontramos en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 3 al 7. Vamos a leerlos. Primera de Timoteo, capítulo 2, del 3 al 7 dice, porque esto es bueno, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. En el versículo 4 se nos expresa la voluntad del Padre. Dios no quiere que el impío sea destruido en su pecado. Dios no quiere, hermanos, que el hombre vaya a una eternidad de sufrimiento en el infierno. Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Así lo dice el verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es esa verdad que está tratando en este pasaje? Lo que dice el versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Fuera de Jesucristo, amados hermanos, no hay otro mediador. En la Iglesia Católica Romana hay cientos y, sin exagerar, creo miles de mediadores. Los santos, para ellos, son mediadores quienes interceden a Dios por alguna petición, por alguna enfermedad, y lamentablemente están ellos cegados por Satanás. Acuden a esos santos, a esas imágenes, a esas esculturas, les rinden culto, ponen su confianza en ellos. Pero, hermanos, la escritura nos dice que no hay otro mediador fuera de Jesucristo. El Salmo 115, del versículo 3 al 8, Salmo 115, versículo 3 al 8, dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con sus gargantas. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Hermanos, la palabra de Dios es esa espada más cortante que una espada de doble filo que penetra a lo más profundo de nuestro ser y discierne nuestros sentimientos, nuestra confianza, nuestros sentimientos más profundos son confrontados por la palabra de Dios, y solo existe un Dios verdadero, solamente hay un mediador. Todo lo demás, todas las imágenes, todas las esculturas, este Salmo 115 nos ha dicho que aunque tengan una forma de hombre, orejas, nariz, ojos, manos, pies, pero están muertos, y quienes depositan su confianza en esos mediadores son semejantes a ellos mismos.
Hoy la palabra nos invita a depositar nuestra confianza en el único mediador, en Jesucristo. Cristo Jesús no es una imagen. Cristo Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Aquel que puso su vida voluntariamente para morir en la cruz y de esta manera darnos el perdón, obtener nuestra salvación, pagar nuestra deuda y lavarnos, haciéndonos una nueva creación a través de su sangre vertida ahí en la cruz del Calvario. Pero tenemos entonces, hermanos, no a un Cristo muerto como es representado muchas veces, un Cristo crucificado. Ahí está el Cristo sufriendo. El Cristo de la Biblia es un Cristo que padeció ciertamente, que murió, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Creemos en un Cristo vivo, en un Cristo que después de su resurrección ascendió a los cielos y ahí está en el cielo intercediendo por cada uno de nosotros. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Una cuarta enseñanza del por qué solo Cristo pudo lograr nuestra salvación es que Él es el único Salvador verdadero en esta tierra. Vamos a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, de los versículos 10 al 12. La escritura dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro y Juan estaban ante el concilio, estaban siendo cuestionados porque había el Espíritu Santo obrado a través de ellos la sanación de un cojo. Algo imposible de hacer humanamente, pero Dios había querido glorificarse en la vida de los apóstoles obrando esta sanidad. Esto no cayó bien a las autoridades judías y llamaron a Pedro y a Juan para cuestionarlos en el nombre de quién hicieron este milagro. Y ellos aprovecharon para testificar del único Salvador, el Salvador que puede sanarnos de toda enfermedad física y también espiritual. De este Salvador, quien fue crucificado, quien murió, pero al tercer día el Padre lo resucitó de entre los muertos. Y el versículo 12, en ellos afirman que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro Salvador, hermanos. No hay otra forma en que el hombre pueda llegar a Dios. No hay otra forma en que podamos obtener la vida eterna. Es claro el pasaje: en ningún otro nombre hay salvación más que en el nombre de Cristo Jesús, el único y verdadero Salvador del mundo. San Juan 14, versículos 6 dicen, un pasaje sumamente conocido. Jesús declara: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que, hermanos, en este día que celebramos, hemos iniciado la celebración de la Reforma, 504 aniversario de la Reforma.
Hoy, al igual que a la iglesia de ese tiempo, de los reformadores, levantamos la voz y queremos reafirmar, seguir proclamando esta doctrina. Solo Cristo es el único Salvador. Solo en Cristo hay salvación. Vamos a concluir este mensaje y quiero recapitular estas 4 enseñanzas del por qué solo Cristo pudo lograr nuestra salvación y no otro líder, otro Dios. Dijimos en primer lugar porque Jesucristo fue el Salvador anunciado desde el principio de la creación. Solo Cristo pudo lograr nuestra salvación porque Él es el Dios encarnado, aquel que voluntariamente se despojó de su gloria y vino a esta tierra y se encarnó para dar su vida en rescate por muchos. Solo Cristo pudo lograr nuestra salvación porque Él es el único y verdadero mediador entre Dios y los hombres. Si usted quiere llegar a Dios, tiene que acercarse a Jesucristo. Es el único mediador. Solo Cristo pudo lograr nuestra salvación porque Él es el único Salvador. No lo olviden, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino únicamente en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué haremos ahora con este conocimiento, hermanos? Amigos que hoy nos visitan, que hoy están con nosotros, no solamente queremos o no solamente pretendo compartir un conocimiento o una doctrina de la Biblia respecto a Jesucristo, sino hay algo que hay que hacer hoy para recibir la salvación que Jesucristo logró en nuestro favor. Y el pasaje de Hechos, capítulo 17, versículos 30 y 31, nos dicen qué tenemos que hacer para obtener la salvación. Hechos 17, versículos 30 y 31. Dice la escritura, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y esta es la conclusión de nuestro mensaje, amados hermanos. Quizá hemos estado viviendo, algunos de nosotros, en esa ignorancia, y uso este término no con el fin de ofender a alguien, sino por el contrario, demostrar ese amor de parte de Dios, porque como hemos leído en otros pasajes, Dios no quiere que el hombre se pierda. Dios quiere que al escuchar la invitación del evangelio, la invitación de arrepentirnos, dejar nuestros malos caminos y volvernos a Dios, Dios espera que cada uno de nosotros responda a ese llamado. Por eso en el versículo 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por altos los tiempos de esta ignorancia, no importa cuál ha sido tu pasado, no importa en cuántos pecados tú has estado practicando, en los que te has deleitado en tiempo pasado, Dios hoy quiere pasar por alto esos tiempos de ignorancia. Y hoy que has escuchado el mensaje de salvación, que solo Cristo puede darte esa salvación, esa vida eterna, ahora Dios te manda a ti y a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El arrepentimiento consiste, hermanos, en dar una vuelta en nuestra vida. Vamos a ilustrarlo de esta manera. Es como que si yo decidiera tomar
esta dirección y caminar alejándome día tras día de Dios. En el mundo, en los placeres, en los vicios, en el ocio, lejos del Señor. Pero un día cuando escucho el evangelio y escucho lo que Dios hizo en la persona de Jesucristo, el único Salvador, el único mediador, el Dios encarnado, este Salvador prometido, y cuando escucho lo que Él hizo en mi favor, entonces doy un cambio de dirección, una conversión. Y ya no voy a caminar más lejos del Señor, sino voy a procurar cada día acercarme más y más a Él. Y con la ayuda del Señor, de su palabra, del Espíritu Santo, seguramente podremos lograr esto. Pero hay un mandamiento de parte de Dios. La salvación está a nuestro alcance. El perdón de nuestros pecados está a nuestro alcance. La vida eterna la puedes obtener hoy mismo, pero Dios te manda algo. ¿Qué es lo que Dios manda? Que el hombre se arrepienta de sus pecados, que el hombre se arrepienta de esa vida de pecado y de maldad en la cual ha vivido y se vuelva a Dios. Jesucristo lo dijo en estas palabras: cualquiera que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es un camino angosto, es un camino difícil en el cual te van a rechazar, se van a burlar de ti, te van a hacer a un lado, pero ese camino vale la pena recorrerlo, hermanos, porque el final de ese camino es la vida eterna. Así que algo que debe de movernos a tomar una decisión el día de hoy y no dejar pasar más el tiempo, hermanos, es por lo que dice el versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con levantarle de entre los muertos. Dios ha establecido, hermanos, que el hombre muera y después de eso el juicio. Y seremos juzgados en aquel día cuando Cristo regrese a esta tierra por segunda ocasión. Dios ha establecido esa cita, la cual no podemos eludir ninguno de nosotros. Por eso el libro de Hebreos con urgencia dice: el día de salvación es hoy. El día de salvación es hoy cuando escuchas el mensaje del evangelio, donde Cristo te invita a tomar tu cruz, a negarte a ti mismo y a seguirlo. Y seguramente, así como hemos sido llamados no solamente a creer en Jesucristo, sino a padecer también por causa de Él, como fue en la vida de los apóstoles y de muchos mártires que tuvieron que ofrendar su vida por causa de su fe, por causa de su amor en Jesucristo. Sin embargo, la recompensa, la herencia reservada en el cielo es algo maravilloso. Por lo cual, amados hermanos, el apóstol Pablo decía: ninguna tribulación, ninguna prueba del presente es comparado con la gloria venidera que ha de manifestarse. Así que yo les invito a cada uno de nosotros que pensemos en esta noche, en esta obra sublime que Jesucristo hizo en nuestro favor. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro intercesor, Él es el camino al Padre, Él es la verdad y Él es la vida. No eches en saco roto esta invitación que el Señor ha hecho en tu vida. Un día vas a morir, un día moriremos. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero estemos a cuentas con Dios. Y si hoy has escuchado el evangelio, yo te invito a que tomes la decisión de dejar esos malos caminos y volverte al Señor, el cual será amplio en perdonar. Él no desecha a nadie que le busca. Así que, hermanos,
Dios quiera que cada enseñanza de este mes, que es el volver a explicar, a exponer las verdades bíblicas del Evangelio, podamos ir transformando nuestra vida día tras día. Así que, hermanos, solo Cristo, solo en Él hay salvación, solo en Él hay perdón, solo Él es el Salvador, solo es el mediador, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios bendiga su palabra.